tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo la hora en la que tú nos estés viendo. Les saludamos desde Vida Nueva para el Mundo Toluca, Metepec. Bienvenidos a este estudio Poder Inminente. Soy un servidor, Bruno Nava. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a continuar con la serie de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna. Sean todos ustedes bienvenidos. Esperemos que poco a poco vayan conectándose más personas. Gracias a Dios por todas las redes sociales que nos permiten pues seguir adelante con la predicación del Evangelio, aprendiendo cada vez más acerca de la vida de Jesucristo y por supuesto invitándonos a todos nosotros el Señor a través de su palabra y de la predicación de ella a ser cada vez más como Jesús, a aprender una vida conforme a la voluntad y conforme al propósito de Dios. Y es un privilegio para cada uno de nosotros que estamos al frente de este estudio que ustedes tan gentilmente hacen favor de ver semana con semana. Y bueno, pues les bendecimos desde acá, esperemos que todo el mundo se encuentre muy bien, ahí donde quiera que estés, que pedimos al Señor que les bendiga. Y pues bueno, vamos a empezar con esta que es la octava conferencia de esta serie de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna. Y hoy vamos a ver una historia muy particular que se encuentra en el Evangelio de Juan. Como ustedes bien saben, hemos estado analizando la vida de Jesús desde que inicia su ministerio, su actitud, su comportamiento frente a las diversas situaciones a las cuales él mismo se enfrentó. ¿Y qué podemos sacar nosotros de eso? Bueno, pues el ejemplo de Jesús, de cómo salió adelante a pesar de la adversidad, a pesar de la cacería que sufría, a pesar de la persecución, de las dudas, de bueno, tantas cosas que bueno, en general todos conocemos de la vida de Jesucristo y que nos enseña a nosotros justamente 2000 años después cómo podemos seguir enfrentándonos nosotros a cada una de esas situaciones. Y gloria a Dios por su palabra, porque es el instructivo perfecto, es el ejemplo que Jesús nos da y que nosotros debemos de tomar de una manera muy seria y de una manera muy tajante en cada una de las áreas de nuestra vida, ya sea por supuesto la espiritual, la emocional, la laboral, la familiar, la social. En cada una de ellas Jesucristo a través de los evangelios nos ha dejado grandes ejemplos de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de seguir sus pisadas, de qué hacer para ser verdaderamente cristianos y ser merecedores, por supuesto, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, recapitulando un poco los últimos dos mensajes que vimos, que estoy seguro que fueron de mucha bendición para sus vidas. Hablábamos de la elección de los 12 apóstoles de entre los discípulos, hablamos de cómo Jesucristo veía en cada uno de ellos lo que habrían de ser al final incluso de sus días, convertirse verdaderamente en apóstoles, aunque cuando en su llamado no eran lo que terminaron siendo. Jesús nunca puso la mirada justamente en cómo iniciaron, sino en cómo iba a terminar todo. Finalmente, con nuestra vida es exactamente lo mismo. Jesús no ve cómo llegamos a sus pies y de qué manera llegamos a sus pies. La idea es poder llegar, pero Jesús ve más allá. Jesús está, por supuesto, ya en el futuro, viendo cómo cada uno de nosotros empezamos a cumplir esos caminos que el Señor ha creado incluso antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellos. Entonces, por supuesto, lo más importante es llegar a sus pies, rendirnos a sus pies, reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y a partir de ahí empezar un camino que seguramente nos va a llenar de mucha bendición a todos. Él ya sabe cómo vamos a terminar ese camino, Él ya está ahí en ese futuro, valga decirlo, en esta hora, tú que estás pasando quizá por alguna aflicción, por alguna incertidumbre, por incluso algo de falta de esperanza, por algo de temor, por qué habrá de suceder en un futuro, no te preocupes. Jesús, Dios ya está ahí y Él está esperando justamente a que nosotros cumplamos con todo su propósito para llegar a esos lugares de reposo que Él ha prometido que tendríamos en algún momento. Y Él veía en 12 personas llenas de defectos, en 12 personas que eran pues en carácter, en emociones, en entrega, en disciplina, pues quizá muy similares a cada uno de nosotros. Cuando Jesús les pedía orar, pues muchas veces terminaban dormidos. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a ti y a mí? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha indicado hacer algo y nosotros dudamos y pretendemos tener una mejor opinión que Dios y las cosas en realidad no se dan como cuando hacemos la voluntad de Dios? Lo mismo pasaba con los apóstoles. ¿Cuántas veces no hemos tenido como Pedro arranques de ira, arranques de enojo,
desenvainando espadas, cortando orejas. Estoy, por supuesto, hablando en sentido figurado, y si tú de veras sacaste una espada y le cortaste una oreja a alguien, pues tienes un serio problema, hermano. Pero bueno, muchas de ese carácter de cada uno de los 12 nos podemos identificar, pero Jesús no veía eso. Jesús no llamó a gente perfecta, sino perfeccionó hasta su día a cada uno de estas personas imperfectas como lo somos tú y yo. La idea de esta serie, la idea de este estudio y por supuesto de este discipulado de poder inminente es hacer que tú puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito, equipándote de todas las herramientas que podamos nosotros extraer en sabiduría de la palabra de Dios para ponerlas en práctica, y entonces ese poder que resucitó y que trajo de la muerte a Jesús para volverlo una vez más a la vida es el mismo poder que opera en ti y en mí. Es el poder de Dios para la gloria de su nombre. Y bueno, Jesús veía también en sus discípulos personas a las que podían ser enseñadas, personas que también tenían la necesidad de aprender más, cada vez más de Jesús. Incluso recordemos que les dicen que ellos piden de favor a Jesús que les aumente incluso la fe, que les enseñe a orar, que les indique qué hacer. Y Jesús fue muy paciente, hasta cierto punto, por supuesto, porque incluso les dice hasta cuándo os he de soportar, y ya lo veremos en algún estudio a lo largo de toda esta serie, cómo Jesús hablaba con los discípulos, cómo los trataba, ¿no? Pero la realidad es que siempre fue un ejemplo para ellos y sigue siendo un ejemplo para nosotros. Sí les enseñaba a orar, pero oraba con ellos. Sí les enseñaba a evangelizar y evangelizaba con ellos. Sí les enseñaba a combatir a demonios, a espíritus inmundos, pero Él lo hacía también con ellos. Siempre fue un gran ejemplo para estos 12 que habrían de transformar toda la región en tiempos de Jesús. Tan es así que se les decía cuando llegaban a una ciudad: he aquí vienen los que trastornan el mundo. Imagínate que pudieran decir de toda la iglesia, dependiendo del lugar donde tú te congregues, de cada persona que recibe la palabra de Dios domingo a domingo, justamente eso: aquí viene esta persona que trastorna el mundo, y no en un mal sentido, sino porque verdaderamente viene a transformar la vida de las personas que lo rodean, viene a transformar la vida de la iglesia que se congrega y que quizá está pastoreando esta persona, etcétera. Y nosotros tenemos que ser claramente pues también dignos representantes del reino de los cielos. Jesús les enseñaba, con esto termino la breve semblanza de lo que fue los 2 mensajes anteriores. Jesús les pedía que dijeran en cada lugar que el reino de los cielos se había acercado, y donde entraran declararan la paz del Señor, como debemos de hacerlo aún después de 2000 años, cada vez que nosotros pisamos un nuevo lugar. Declarar la paz del Señor, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, que es Jesucristo mismo, y donde no se acepte, pues bueno, sacudirnos incluso el polvo. Hablábamos que justamente no podemos hacernos cargo nosotros de las almas. Quien se hace cargo de las almas es Dios. Nosotros solamente somos su instrumento, y por muy bonitas o muy rimbombantes palabras que podamos utilizar, no hay palabras humanas que den convencimiento a un espíritu. Todo tiene que ser a través del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a entrar a un tema que es bastante interesante, del cual también vamos a sacar mucha riqueza. Nos ponemos en las manos del Señor en esta hora. Padre, te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, que nuestro entendimiento pueda abrirse, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú quites toda distracción, Señor, todo espíritu que pueda traer opresión, distracción, temor, duda, Señor, de lo que aquí se hablará. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea echado fuera en las mentes y en los lugares de cada persona que está viendo y escuchando este estudio. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como hemos visto a lo largo de los diferentes estudios, hemos estado analizando desde los 4 evangelios historias que son las mismas, pero que se enriquecen entre sí. Hoy solamente nos vamos a enfocar en el evangelio de Juan, en el capítulo 2, de uno de los eventos que hacen de Jesucristo alguien muy famoso, ¿no? Y son las famosas bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y yo sé que muchos ya se están acomodando los bigotes porque se les antoja una copa de vino, pero hermano, espérese, vamos a ver cuál es el significado verdadero de todo esto. Y hay muchas enseñanzas en esta breve porción de la Escritura, pero poderosa, porque
Hablaremos de cosas tan interesantes que a lo mejor a simple vista no podemos nosotros observar, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a poder discernir en el Espíritu, por supuesto, y entender mucho de lo que hacía Jesús. Y como te he repetido en cada conferencia, tomemos ejemplo para aplicarlo aún 2000 años después a nuestra vida. Y bueno, pues solamente utilizaremos el Evangelio de Juan, que es donde está establecida esta historia, y dice Juan, capítulo 2, del versículo del 1 al 11. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Repito, es una historia que todos conocemos justamente como eso, ¿no? Cuando Jesús transforma el agua en vino. Pero ¿qué enseñanza nos deja? ¿Qué ejemplo vamos a tomar de Jesús? Y bueno, vamos analizando profundamente, aunque de manera un poco rápida, cada uno de los versículos que aquí nos encontramos, y vamos a ir extrayendo todo para llegar a un punto final que de verdad es un punto neurálgico, como escribí hace unos momentos en un mensaje. Es algo que de verdad a nosotros nos tiene que impactar, porque en este primer milagro de Jesucristo hay algo que es muy actual y que pocas veces se lleva a cabo. Vamos una vez más al versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pues bueno, como en muchos lugares y seguramente en las regiones de todos los países en donde nos están viendo, las costumbres de las bodas pues varían, son muy distintas. Sin embargo, pues tienen un principio en común, que es invitar a las personas que verdaderamente celebren la unión entre un hombre y una mujer. ¿Lo has oído bien? Entre un hombre y una mujer. Una boda, un matrimonio está compuesto exclusivamente por un hombre y una mujer. Todo lo que la modernidad y la actualidad y los principios ideológicos que se están manejando de una forma tan contundente a lo largo y ancho de este mundo no pueden recibir, como está establecido en la palabra de Dios, un vínculo matrimonial, puesto que el matrimonio es una institución establecida por Dios, y por Dios solamente se designó entre un hombre y una mujer. Me encantaría hablar más profundamente del tema, con todo el respeto y con mucho cuidado para muchas personas que seguramente nos están viendo, pero esperemos en Dios que algún día lo podamos hacer. No es el tema de hoy, pero sigamos adelante. En estas bodas, repito, es importante considerar que se invita, si tú te casaste ya, si estás pensando en casarte, pues puedes tener la conciencia de invitar a las personas que verdaderamente celebren la unión matrimonial. También sé que por muchos compromisos o por no quedar mal con la familia, se invita a muchas personas que quizá ni siquiera celebren o estén de acuerdo en un enlace matrimonial. Pero también ese es otro tema. La idea fundamental es que las personas con las que quieres compartir ese evento tan especial sean muy cercanos a ti, estén felices por ti, te puedan aconsejar y te puedan ayudar en una vida matrimonial aquellos que tienen mucha más experiencia y que puedan incluso bendecirlo. Porque recordemos que la parte de la bendición, la parte de la entrega espiritual proviene de los cielos a través de los instrumentos y de los líderes espirituales que Dios ha establecido en nuestros lugares de reunión.
Y es algo muy importante analizar cómo no solamente fue Jesús y su mamá quienes fueron invitados a estas bodas, sino también sus discípulos. Retomo un poco de los mensajes anteriores. Recordemos, y les repito, como algunas veces he hecho esta pregunta, ¿cuántos discípulos tuvo Jesucristo? Normalmente la gente piensa en 12 o responde 12, pero recordemos, como nos enseña Lucas 6, que él después de orar toda la noche y descender del monte, llama a los discípulos de entre los que escoge 12, es decir, había más de 12, podían ser muchos, muchos más. Entonces estamos hablando aquí de que la boda no solamente estaba, por supuesto, invitados la familia, por supuesto que los más allegados del novio, de la novia, sino también estaba María, quien era considerada, por supuesto, parte de los allegados de la pareja matrimonial, y Jesús, que era su hijo. Y Jesús con todos sus discípulos, o sea, ya era una bandota, como decimos aquí en México, o sea, y toda la bola de gorrones. O las personas que intentaban o asisten a las bodas, pues bueno, porque todo es gratis, porque todos les invitan, y no importando si son 15 años, bodas, bautizos, lo que sea, a la gorra ni quien le corra, como decimos aquí en México. Pero bueno, hablamos entonces de solo estos que ejemplifica el Evangelio de Juan. Estamos hablando ya de una cantidad importante de gente, ¿ok? Bueno, es importante entender algo aquí. Cómo Jesucristo tenía una buena relación con todas las personas que lo rodeaban en la región, en Caná de Galilea. Porque te repito como al inicio, si no supieran quién es Jesús y todos sus discípulos, si no supieran quién es María, la madre de Jesús, no tendrían por qué estar en esa boda. Esto nos enseña que Jesucristo también tenía una vida social. Era conocido, era una persona que tenía una madre que también era conocida, que figuraba dentro del círculo de amistades de los diferentes momentos y de los diferentes lugares. Y eran invitados, como a ti cuando te han invitado a la boda. La boda a la que ti te invitan representa un círculo social de los más allegados de la pareja. Y eso solamente se ha dado por amistad, por supuesto también por parentesco, pero por amistad, por relación social. Hemos tenido muchas invitaciones a las diferentes bodas o a los diferentes eventos importantes de una determinada familia. Y esto solamente se pudo dar por amistad, repito, por una relación social. Y es algo que muchas veces perdemos de vista en la vida de Jesucristo. Es algo que no tenemos tan conscientes o tan presentes de que Jesús también tenía una vida social, de que Jesús también salía a hacer amistad, que Jesús también era una persona que se entregaba como amigo, que era digno de confianza, así como sus discípulos. Si no, tampoco hubieran sido invitados. Y es un ejemplo que Jesús nos deja y María nos deja, por supuesto, también a cada uno de los que tenemos una vida congregacional. Tristemente, tengo que ser muy honesto, no puedo mentir, no sé si la mayoría o la minoría lleva una vida congregacional simple y sencillamente social. Pero también hay otro porcentaje que lleva una vida congregacional y ya. Y eso, hermano, hermana que me estás viendo y escuchando, no es el ejemplo de Jesucristo. Tengo que decirlo y ser muy honesto con todos ustedes. Donde nosotros nos congregamos es un lugar donde asisten muchas personas, muchas. Sé, por supuesto, que hay lugares donde se congregan muchísimas más, pero en este lugar, que es casa de todos ustedes, no es una congregación pequeña, sino es una congregación donde asisten centenares de personas. Y siendo muy honestos, yo no conozco a todos. Claro, podrían decir, bueno, es que ¿por qué es tan necesario conocer a todos? Quizá no voy a ser amigo de todos, quizá a lo mejor no me aprenda el nombre de todos, y eso en mi caso parecería imposible, porque soy muy malo para los nombres. Pero la realidad es que hacer una vida social congregacional va más allá de solamente saber cómo se llama una persona, o de saber que esa persona viene aquí sin siquiera saber su nombre. La realidad, y no lo digo para que me inviten a sus bodas ni a sus bautizos, es que hacer sociedad, hacer iglesia
con los hermanos en la fe, con aquellos que compartiremos también la eternidad, debemos de poner en práctica al menos una sonrisa, ser amables, ser atentos, presentarnos como Jesús se ha presentado a lo largo de su ministerio con todas las personas, como alguien digno de confianza, digno de un saludo, salvo por supuesto para los fariseos y todos los que querían prenderle en alguna contradicción o en alguna blasfemia. Pero no es el caso. Y a veces nosotros en nuestra forma congregacional somos muy indiferentes. No le damos los buenos días ni siquiera de lejos a muchas personas que se cruzan con nosotros. Unos salen, otros entran y nuestra mirada nunca se posa sobre las personas para bendecirlos. Jesús no era un ente social aislado, nos lo muestra la invitación a una boda con todo su grupo. Era una persona que sabía ser iglesia, que sabía tener una relación cercana con cada uno de los que lo rodeaban. Yo muchas veces he dado testimonio, y no un buen testimonio, de haber pensado en diversas ocasiones en un semáforo, estando detenido en una luz roja, y volteando a los alrededores, viendo a mi prójimo y decirle con todo el corazón abierto: Señor, enséñame a amarlos, porque no los amo. Y fueron tiempos en los que yo decía: Padre, es que necesito tener tu mirada, necesito tener más de tu corazón para poder ver a la gente como tú lo ves. No me interesa la vida de todos los que me rodean en los diferentes vehículos, y mi vida no les interesa a ellos. Pero nosotros no somos llamados a ser indiferentes ante las personas, y mucho menos con las personas que se congregan en el mismo lugar que nosotros. Todo lo contrario. Como propósito, cada uno de nosotros podemos decir: a ver, cada domingo quiero conocer al menos a una persona distinta, saludarle. Nadie se va a enfurecer porque le des los buenos días o las buenas tardes, dependiendo la hora del servicio al que vayas. Todo lo contrario, muy posiblemente ese saludo, esa sonrisa o esos ojos, porque ahorita, bueno, con el cubrebocas ni siquiera sabemos si están sonriendo o no, pero un gesto donde la mirada puede decir mucho, puede hacer que esa persona se sienta muy acogida, y saber que acercarse a Jesucristo tiene que ver con ese apego y tiene que ver con ese abrazo que en sociedad muchas veces no recibimos. Y es importante reflejar a ese Jesucristo. ¿No es Él quien vive en nosotros? ¿No es Jesucristo quien guía nuestros pasos? ¿No es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros y como fruto de ese Espíritu está el amor? ¿Por qué nosotros no somos sociales o sociables en nuestra congregación? Claro, hay personas que lo son, no estoy hablando de la generalidad, pero aún esas personas pueden tener la oportunidad de cada reunión, en cada reunión que puedan tener, saludar a una nueva persona y decirle: Dios te ama, Dios te bendice. Una sola mirada, una sola palabra, una sola actitud que refleje en tu persona a Jesucristo puede transformar la vida de muchos. Y la invitación de Jesús, de su madre y sus discípulos a un evento social que por supuesto es sin precedente porque es una boda, es algo importante que estas personas decidieron compartir con quienes en sociedad pudieron convivir. Esto es un gran ejemplo. Y pudiéramos decir muchas más cosas, pero estoy seguro que el Espíritu Santo hace que tú reflexiones en cuanto a este punto. Dice más adelante, en el versículo 3, pues ya estaban en la boda, por supuesto, entendemos la historia. Y como en las bodas, pues bueno, se ofrece beber, se ofrece vino, se ofrecen diferentes tipos o clases de tragos. Hay otros en los que pues simple y sencillamente no, es respetable, pero bueno, vemos aquí en las bodas que se ofrecía vino. Y como un paréntesis quiero comentar algo. El vino del que habla la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchas veces yo lo he escuchado, lamentablemente, que se enseña que este, vino, de la uva, al fermentar la uva, era un vino de los que ellos hablan que no tenía ningún grado de alcohol.
debemos también nosotros apegarnos a la palabra y saber que esta clase de vino es la clase de vino que podemos incluso beber en nuestros propios días. Sí había mucho cuidado, por supuesto, con la enseñanza y con el tomar algo de vino, y la Biblia es muy clara en cuanto a la embriaguez, en cuanto a la borrachera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero la realidad es que por temor, quiero pensar de buena forma, que de pronto se predica que era un vino sin alcohol, por no incitar a que la iglesia tome alcohol, pero no estamos nosotros pensando en que forzosamente, como había un producto destilado del fruto de la uva que puede alterar, por supuesto, nuestro comportamiento, entonces eso signifique que forzosamente lo tenga que hacer. Nosotros tenemos dominio propio, no es algo que solicitamos, sino que ya es inherente a nosotros después de haber recibido al Señor. Está el dominio propio establecido ya en nuestra vida y en nuestro espíritu, y por supuesto nosotros debemos saber que el alcohol no es bueno cuando nos emborrachamos, no es bueno cuando queremos tener sus efectos secundarios, y por supuesto que estamos conscientes de que es uno de las cosas que más destrucción ha traído a las familias y a la vida de las personas. Pero cierro el paréntesis diciendo, no temamos en predicar lo que dice la Escritura. Este vino, por supuesto que tenía alcohol, y lo vamos a analizar casi al final. Y no tenemos nosotros que disfrazar algo que a todas luces no tiene nada que ver con la Escritura. Más bien enfrentemos la enseñanza como es debido, y enfrentemos cada uno de nosotros y podamos poner en práctica lo que tenemos como dominio propio, pero tampoco es el tema. Entonces, Jesús, creo que he hablado muchas veces en esta clase de que muchas cosas no son el tema, y esperemos en Dios que en algún momento nosotros podamos ir hablando de aquello que se ha quedado como pendiente y que son como paréntesis. Y faltando el vino, dice el versículo 3, la madre de Jesús, María, le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo no sé usted, hermano, hermana, que me está viendo y escuchando, yo no sé si esto que responde Jesús a usted le ha quedado muy claro. La realidad es que yo cada vez que paso la mirada por estos versículos, no alcanzo a comprender qué es lo que quería decir Jesús cuando dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y por supuesto, estudiando de una manera pues un poco más profunda, tuve la oportunidad de acceder a algunas otras versiones de la Biblia, y en este caso la Biblia King James, que es una traducción muy apegada, por supuesto, al original. Es importante que nosotros sí estudiemos la palabra de Dios en la versión de la Reina Valera 1960, aunque hay muchas versiones más que pueden ayudarnos a comprender textos, pero también tengamos cuidado porque incluso hay versiones que por hacer un lenguaje mucho más sencillo pierden la esencia y el verdadero contenido de lo que dice la Sagrada Escritura, y hay que ser muy cuidadosos. Incluso hay unas que se utilizan de forma muy moderna que han sido mutilados versículos, extrayendo de esos versículos las partes más importantes. Y bueno, la Biblia de King James lo que nos enseña en la respuesta de Jesús, como la Reina Valera que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En realidad lo que Jesús dice es, ¿y qué quieres que haga? Tal cual. Entonces para nosotros es más sencillo entenderlo. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿y qué quieres que haga? Aún no es mi tiempo. Eso es lo que la versión King James en la traducción en realidad son las palabras de Jesús, porque repito, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es un poco complicado de entender, pero bueno, María conocía por supuesto quién era Jesucristo. Jesucristo ya tenía discípulos, como lo vimos, que habían sido invitados. Jesucristo ya había iniciado su ministerio. Jesucristo ya había sido bautizado. María sabía quién era Jesucristo, desde antes incluso de que por la obra del Espíritu Santo lo concibiera. Y entonces conocía María el poder de Jesús. Y era importante entender que en un evento como la boda de Caná era fundamental que todo lo que se otorgaba no faltara. Y esta enseñanza es maravillosa,
Porque Dios a nosotros nos muestra que de lo esencial para cada evento de nuestra vida, nunca nos va a faltar nada. Sea ropa, techo o alimento, que es lo esencial de nuestra vida, Dios jamás va a permitir que a nosotros nos falte con el evento de nuestra propia vida. Dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María estaba diciéndoles a las personas, hagan caso de Jesucristo. Lo que pudo haber hecho cualquier persona que conociera verdaderamente lo que es Jesús. ¿Cierto? Eso podrías hacer tú también. Y podría hacer yo en este momento. Las personas que conocemos de Jesucristo somos capaces de aconsejar a todos los demás que escuchemos lo que Jesús dice y que hagamos lo que Él dice. Tengo que mencionar que la iglesia tradicional, las religiones dan de este hecho a María una autoridad que María no posee. Quiero ser muy cuidadoso cómo lo digo y la forma en la que quiero explicarlo, porque es importante entender que no puede existir nadie que esté sobre la autoridad de Jesucristo, ni por palabras que fuera de contexto se han pronunciado durante siglos, dejan a María como alguien superior a Jesús. Y debemos de comprender que la profundidad de muchas religiones y sobre todo la de la tradicional, el objetivo es entronar a María y destronar a Jesús. Es un tema difícil, es un tema profundo, es un tema delicado, pero que usted, a la luz de las Escrituras, debe de conocer. Y repito, tanto usted como yo podemos aconsejar a todas las demás personas que escuchemos a Jesús y hagamos lo que Él dice. Que escuchemos a Jesús aquellos que compartimos la palabra de Dios e invitemos a la iglesia a hacer lo que Jesús dice. Cuando nosotros no hablamos palabras de nuestra carne, sino hablamos palabras del Espíritu de Dios, es justamente cuando nosotros indicamos al pueblo de Dios que se haga lo que Jesús dice. Como lo hemos visto en muchos estudios, como lo hemos visto incluso en esta misma serie y en la serie de la verdad que fue la pasada. Hay muchas cosas que se hablan desde la carne. Y debería toda persona que predica la palabra de Dios hacerlo con un temor santo, con un respeto absoluto y aprendiendo y teniendo en el corazón y en la mente y en la memoria siempre el capítulo 23 del libro de Jeremías, donde Dios condena de manera enérgica a todas las personas que se atreven a pronunciar sus palabras no provenientes del Espíritu Santo de Dios, sino de su carne. Y eso no es lo que nosotros hacemos, es aconsejar, escuchar a Jesús y hacer todo lo que Él dice. Dice el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Voy a hacer una pausa aquí. Esta es la parte importante del primer milagro de Jesús. Convertir el agua en vino. Vimos cómo lo hizo. Vimos cómo los sirvientes hicieron caso de lo que dijo María. Hagan caso de lo que les dice Jesús. Jesús les pide que llenen los cántaros, Jesús les pide que sea hasta el borde y después Jesús les pide que saquen esa agua ya convertida en vino. Los sirvientes lo sabían, los sirvientes, aquel que sirve es capaz de ver los milagros del Espíritu Santo. Aquel que sirve a Jesús es capaz de ver ante sus ojos cómo Jesús es capaz delante de nosotros de hacer esos portentos de milagros. Cuando nosotros servimos al Señor no estamos haciéndolo de una forma humana o de una forma carnal. Por supuesto que es nuestra propia persona y es nuestra propia mente y es nuestras propias aptitudes y nuestras propias habilidades y capacidades las que manifiestan cómo servimos al Señor
a través del Espíritu Santo, pero como instrumentos. Todo el poder que obra espiritualmente a través de cada uno de nosotros proviene, por supuesto, de Dios. Y quienes sirven al Señor de esa manera son capaces de ver estos milagros. Pero lo más interesante viene aquí. Sacan el agua convertida en vino. Y Jesús tenía toda la autoridad, como lo había recomendado María, de servir el vino a todo el mundo. ¿Qué hizo Jesús? Ordenó a los siervos que le diesen ese vino de la más alta calidad al maestresala, para que él determinara si había de servirse o no. Dios no iba a hacer un vino de mala calidad. Dios no sabe hacer nada de mala calidad. Dios no iba a hacer 1 o 2 litros. Dios convirtió toda esa cantidad de agua en vino para todos los invitados a las bodas. Dios no sabe hacer cosas chiquitas. De lo que para nosotros parece minúsculo, explota todo el portento de la existencia de Dios. Jesús pudo haber dicho, sírvanlo a todos, es el mejor vino que van a probar. Sin embargo, en las bodas había una autoridad establecida, era el maestresala. Y Jesús dijo, llevadlo al maestresala y que él diga si es buen vino y en qué momento debe de servirse. Si Jesús, siendo Dios y manifestando su gloria, como dicen los versículos posteriores, se sujetó a las autoridades, es el ejemplo que nosotros tenemos de manera perfecta de que debemos de hacer lo mismo. No importando qué tan capaz seas tú en todo lo que realizas como siervo de Dios, sirviendo al Señor, siempre habrá una autoridad que tenga la determinación de decidir si el vino que tú estás llevando se puede servir o no. Si las ideas que tú tienes pueden progresar o no. Estamos llenos de capacidades, estamos llenos de dones, llenos de talentos que provienen de Dios, pero que el mismo Jesús sometió a la autoridad en ese momento, el maestresala. María dijo, hagan todo lo que él dice. Jesús dijo, hagan todo lo que el maestresala, que es la autoridad en este momento, dice. Por supuesto, el maestresala prueba el vino, sabe que es el mejor vino, llama al esposo y le dice, wow, es increíble cómo el mejor vino, cuando todos ya están bien chachalacos, lo sirvas en este momento. Cuando quizá ya todos están muy mareados, están pues borrachos, donde no se puede percibir la calidad del vino que has servido, en ese momento tú lo has sacado, dejaste lo mejor para el último. Y qué gran enseñanza nos da esto también. No solo como Jesús mismo en su milagro se somete a la autoridad que en ese momento estaba establecida, mostrándonos la gran humildad que siempre tuvo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sino que además nos deja la enseñanza de que aquel que va a percibir lo maravilloso de la obra y de los milagros de Dios, no son aquellos que han perdido la razón, no son aquellos que han perdido el juicio, no son aquellos que han caído bajo el vicio, no son aquellos que han entenebrecido su entendimiento por todo lo que el mundo tiene que ofrecer, sino son aquellos que se mantuvieron sobrios, haciendo la voluntad del Padre, probando el mejor vino, porque el mejor vino se sirve al último. Porque no es cómo iniciamos, como te lo decía en los mensajes pasados, sino cómo terminamos. Porque para ser discípulos iniciamos en el momento que Jesús nos llama y culminamos, como dice la Escritura, en la eternidad, glorificados por el mismo Dios. No son los que han sido, nadie existe que haya sido glorificado en esta tierra
y que tenga ya el derecho de habitar la eternidad al lado del Padre. Dios nos ha llamado para llegar a ese fin así como nosotros iniciamos, porque el mejor vino se va a servir al último, para todos los que fueron sobrios, para todos los que no se envanecieron, para todos los que no se atragantaron con lo que el mundo tenía que ofrecer, sino se contuvieron en dominio propio para lo que Dios tenía como recompensa. No es cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Es tan clara la humildad de Jesús al someterse a la opinión de la obra de Dios, de lo que en ese momento era la autoridad, el maestresala. Y sabía que ese vino iba a convencer a todo aquel que tuviera la capacidad de degustarlo en el momento correcto. No es cómo iniciamos, es cómo terminamos. Y quiero terminar diciéndote esto. Jesús empezó en un pesebre y terminó en un trono. Entregar nuestra vida a Jesucristo nos hará llegar a ese propósito eterno que nada ni nadie puede bloquear. Si queremos seguir bebiendo de todo el vino que el mundo tiene para nosotros y servírnoslo en el momento que a nosotros nos plazca, aun cuando se haya terminado buscar lo que no conviene, podemos seguir por esa ruta, por ese camino. Pero dice la Escritura que eso es un camino de perdición. Pero si queremos disfrutar del vino que se sirve al último, si queremos disfrutar de la obra de Dios que convence a cualquier autoridad, que convence a cualquier esposo, que corona cualquier evento, pisemos sobre las huellas de Jesús. No hay forma de equivocarnos si seguimos las pisadas de Jesús. No hay forma de no probar esos milagros si servimos a Jesús. ¿Quiénes vieron los milagros? Tampoco fue el maestresala, no fue el esposo, fueron los que servían, quienes sabían qué había sucedido con esa agua. Servir al Señor es un alto privilegio que es recompensado cuando nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando no puede haber nada que saque adelante nuestra capacidad de asombro, en ese momento Jesús, que puede entronarse en tu vida, llega y te sorprende. Y podemos decir, quizá, ¿qué quieres que haga? Escuchen lo que Jesús tiene que decir. Y si tú quieres ser parte de ese vino que se sirve al último, y tú quieres ver los milagros que los siervos vieron por escuchar la voz de Jesús, es tiempo de que entregues verdaderamente tu vida. Seguir a Jesucristo es el camino más emocionante que te vas a encontrar en esta tierra. No te quiero hablar de la eternidad porque se nos funden los fusibles, se nos vuela la cabeza. Y cuando entendemos qué es la eternidad y qué sucederá allá, uno anhela con todo su corazón y decir como el apóstol: ven ya, Señor Jesús. Pero mientras estamos aquí, convidados a las bodas, escuchemos la voz de Jesús. Él quiere transformar tu vida. Él quiere llevarte a un nivel en el que puedas verdaderamente ver milagros. Y esos milagros que has visto, los atesores en todo momento. Y que vivas agradecido. Jesús es el centro de toda creación. Dice la Escritura que todo fue hecho por Él
para Él. Y asimismo nuestra vida. Que nuestra vida sea un ejemplo en nuestra sociedad cristiana. Que nuestra humildad sea evidente delante de toda autoridad, porque llegará el momento en que Jesús honre a quienes le dieron honra. Que Jesús sea tu guía solo depende de ti. Y si ya lo es, sigue avanzando. Sigue perfeccionándote en el amor. Sigue perfeccionándote en el perdón, en la misericordia. Sigue poniendo en práctica el ejemplo de hace 2000 años, del único ser perfecto que ha pisado la tierra y que murió a causa de tus errores y de mis errores. Como te he dicho en otros mensajes, no tenemos nosotros que darle la oportunidad a Jesús. Somos nosotros los que necesitamos esa oportunidad. Qué gran enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú estás cercano a nosotros. Padre, porque en ningún momento tú te has mostrado lejos, sino somos nosotros quienes te hemos dado la espalda. Dios, pero en esta hora, Señor, queremos volvernos a ti, Dios. Seguir aquel consejo que alguna vez alguien nos dio de seguirte, de escucharte a ti, para poder ver milagros. Servirte, Padre, para ser testigo de tu gran obra en nuestra vida y en la vida de todos los demás. Señor, gracias por tu ejemplo, que a pesar de hacer 2000 años, Señor, sigue siendo tan vigente. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos a entender más, Señor, el valor de las autoridades, el valor de la amistad, el valor de la sociedad cristiana. Dios, danos de tus ojos, danos de la forma en como tú veías a las personas. Queremos amarlos de la misma forma, porque no es opcional, Señor. El mismo apóstol nos enseña en tu palabra, Dios, que si nosotros no amamos, simple y sencillamente no te hemos conocido. Y muchas veces peleamos con nuestra carne, Dios. Pero ya basta. Queremos ser cada vez más como tú. Que tu comportamiento siga siendo nuestro ejemplo, Señor. Y queremos servirte de tal manera, Dios, que el sometimiento a las autoridades sea algo que refleje tu carácter. Y que entendemos que como recompensa valoraremos todo lo que tú eres capaz de hacer por nosotros, porque tú honras a los que te dan honra. Porque aquel que se humilla será exaltado. Y ese fuiste tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu ejemplo. Gracias por tanto amor y por tanto cuidado. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.